Hablar del acuífero guaraní implica zambullirse en números gigantescos. Se calcula que almacena agua potable suficiente como para abastecer a toda la humanidad durante 200 años. Tiene una superficie de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados y alberga alrededor de 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Abarca porciones de 4 países, incluido Uruguay. Nuestras científicas y científicos vienen dedicando enormes esfuerzos para conocer el acuífero, comprender su funcionamiento y colaborar en su preservación. Sobre eso hablaremos hoy. Además, habrá tiempo para conversar sobre la incidencia de la tuberculosis en nuestro país, acerca de estadísticas aplicadas a mejorar la performance de basquetbolistas y sobre el fósil más antiguo del mundo de un molusco que habita nuestro territorio desde el período Cretácico. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El sistema acuífero guaraní está localizado en la región occidental del continente sudamericano, ocupando un área total de 1.087.000 kilómetros cuadrados. Sus recursos hídricos son compartidos por una población estimada en más de 90 millones de personas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Se calcula que se extrae anualmente un volumen algo superior a los 1.000 millones de metros cúbicos. En Uruguay, el acuífero guaraní abarca un área de 36.171 kilómetros cuadrados, sobre la que viven aproximadamente 400.000 personas. De él extraemos unos 25 millones de metros cúbicos al año de agua. Es aprovechado para diversos usos, entre los que se destacan el suministro de agua potable a la población establecida sobre el área aflorante, por ejemplo, la ciudad de Rivera, y su explotación en los centros turísticos termales sobre el río Uruguay. El equipo liderado por nuestro entrevistado de hoy lleva adelante una investigación orientada a la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca y el riesgo de contaminación del sistema acuífero guaraní en áreas de recarga en territorio uruguayo. Es financiado por el Fondo María Viñas, que administra la ANI. Agradecemos la presencia en estudios del doctor Gerardo Beroslavsky, docente de Facultad de Ciencias, investigador PDCIVA. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias a ti. Vamos a aclarar, me parece, de arranque, que cuando hablamos de acuífero hablamos de agua subterránea. Hablamos exactamente de agua subterránea. Pero también lo asociamos con una zona donde hay lugares con recursos acuáticos vistosos, potentes, como son los esteros de Liberá en Argentina, o también las cataratas del Iguazú. Bueno. ¿Tiene que ver lo que hay en superficie con lo que hay abajo? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, los esteros de Liberá en Corrientes, los últimos estudios, digamos, indican que sería un área de descarga del acuífero guaraní, es decir, un área donde las aguas subterráneas, digamos, salen a la superficie. Correcto. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es un cuerpo de roca que tiene capacidad para almacenar agua y transmitir agua. ¿Sí? Esa es básicamente la definición de un acuífero. Y el acuífero es recargado por el agua de lluvia. ¿No se recarga en todas partes? No se recargan en todas partes. Exactamente. El estudio al que tú haces referencia, donde está participando, además de gente de la Facultad de Ciencias, la UTEC, el Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas para América Latina y el Caribe, y nos colabora, digamos, una universidad brasilera, la UNESPI, está trabajando específicamente donde el acuífero se recarga. Es decir, en el Uruguay aproximadamente tiene unos 36.000 kilómetros cuadrados, y el 10%, para decir un número redondo, es un área donde el acuífero está aflorando, es decir, donde ese cuerpo rocoso está en contacto con la superficie, lo pisamos, andamos sobre él y el agua, digamos, tiene la posibilidad de infiltración. Está bien. Dentro de Uruguay, si mal no recuerdo, está el 6-7% del total del acuífero. Sin embargo, cada uno de los 4 países tiene que coordinar con los otros y a su vez, bueno... Ha habido un hito fundamental en el conocimiento del acuífero guaraní, de todo el sistema acuífero guaraní en los 4 países, que ha sido un proyecto que se llevó
adelante entre el 2003 y el 2009, que era para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Eso puso en contacto a técnicos, profesionales, sociedades de los cuatro países. De ahí salieron, digamos, se avanzó muchísimo en el conocimiento básico del acuífero. Fundamentalmente hubo una experiencia de intercambio de experiencias y finalmente hubo un documento aprobado por los 4 países que nosotros denominamos PEA, pero es un plan estratégico de acción que da las recomendaciones básicas para compartir ese acuífero. No tenemos problemas, digamos, no hace daño al acuífero que se utilice, que se extraiga agua, como hacemos para consumo humano, para recreación, para actividades productivas, o sí, o ya hacer eso es arriesgar la salud de esa reserva de agua. No, digamos, el acuífero, digamos, nos suministra la posibilidad, por ejemplo, de tener agua potable para poblaciones que si no, deberíamos recurrir a otros métodos. Como tú dijiste, en el área aflorante, la ciudad de Rivera, el 100% de la ciudad de Rivera se nutre de agua subterránea del acuífero guaraní. La ciudad de Tranqueras. Cuando trabajamos en ese proyecto de 2003-2009, era el 60% era a través de aguas subterráneas, en la ciudad de Rivera estoy hablando, y el otro era tratada, hoy actualmente 100%. Es decir, que hay que explotarlo de forma racional, equitativa y sustentable, digamos. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta hoy el acuífero? ¿Que extraigamos agua de más o que contaminemos a través de la acción humana lo que allí se deposita? Bueno, hay que ver qué características tiene el acuífero en determinadas regiones para ver cuáles son los problemas que puede tener. Como dijimos, hay un área de 4.000, 5.000 kilómetros cuadrados donde él aflora y es el área de mayor sensibilidad ambiental. Es ahí donde enfocamos este estudio que estamos haciendo en conjunto con esas instituciones que yo te dije. Pero también hay áreas donde el acuífero está naturalmente protegido. ¿Qué quiere decir? Que tiene un conjunto de capas geológicas de rocas que naturalmente lo protegen. Es decir que, por ejemplo, en Salto, donde lo usamos para recreación, el acuífero está protegido por más de 1000 metros de rocas basálticas. Es decir, no hay nada que podamos hacer, salvo una perforación, para dañar el acuífero, en el sentido de contaminación humana. Otra cosa es la explotación. La explotación hay que tener cuidado de conocer, digamos, cuánto agua entra al sistema y cuánto agua sale del sistema. Para hablar de eso y para hacer referencias más puntuales, vamos a sumar de a uno a esta conversación y a través de Zoom a quienes, bueno, a 2 integrantes del equipo que a su vez están realizando trabajos de maestría, están desarrollando sus estudios de maestría a través de la investigación del acuífero, pero vinculados a capitales, ¿no? o a áreas de algunos departamentos. Quiero saludar a Lucía Samaniego, quien es licenciada en Geología, es estudiante de maestría de PEDESIVA Geociencias y que está estudiando qué pasa en la zona de Artigas con el acuífero. Lucía, bienvenida, buenas noches. ¿Y cuál es el problema del acuífero allí en Artigas? Muchas gracias por la invitación, buenas noches para todos. Como tú dijiste, estoy estudiando en mi tesis de maestría en Geociencias, el acuífero guaraní en la zona de Artigas. Tal como contó Gerardo, el acuífero guaraní en Uruguay se aflora en una gran faja que va de Tacuarembó a Rivera más o menos, y también dentro de una pequeña zona de Artigas. Esa es la zona que yo estoy estudiando particularmente. Esa zona se le dice ventana porque es una zona muy, muy pequeña que está rodeada de basaltos. Para más o menos situarnos, mi zona de estudio es Artigas, es la microrregión de Artigas a partir de una distribución, una clasificación que hizo la intendencia de allí. Es la ciudad de Artigas más una región que está al sur de Artigas, perdón, de la ciudad de Artigas, que está la zona de Guayubira, de La Estiva, de Pintado, toda esa zona es la que yo estoy estudiando. Allí, como había mencionado antes, es una zona muy vulnerable al encontrarse el acuífero a nivel del suelo. O sea, todo lo que los humanos hagamos encima de esas areniscas, que es importante decir que el acuífero guaraní, para el que no sabe, está formado por areniscas, es decir,
que el agua en ese acuífero circula a través de los poros que se encuentran en esas areniscas. O sea, todo lo que hagamos encima de esas areniscas va a estar infiltrándose directamente. No hay protección en determinada zona de la ciudad de Artigas y de la parte sur. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer en principio fue delimitar bien esas ventanas, porque lo que sucede allí en Artigas particularmente es que hay otros tipos de areniscas que están intercaladas entre los basaltos que yo les había mencionado que están rodeando a esas areniscas. Esos basaltos se llaman intertraps, que no vendrían a formar parte del acuífero guaraní, sino que vendrían a formar parte de la formación Arapey, es decir, de los basaltos. Entonces, en primera instancia, lo que hicimos fue, a través de salidas de campo, de formación de una base de datos de pozos muy completa. Al momento llevo 320 más o menos pozos encontrados en esa área, utilizando varias fuentes como OCE, Dinamige, Dinagua, una base de Prenader, que fue un programa que existió por allí en los años 99-2000 para riego. Eso es todo lo que me está dando la información que yo necesito para crear el mapa geológico de superficie y bueno, y allí delimitar lo que vendría a ser la ventana, realmente el guaraní, separarlo de estas areniscas pertenecientes a los intertraps. Bueno, una vez que eso ya está hecho, que separamos las areniscas, vendría la parte hidrogeológica, que también la hicimos utilizando esa base de datos, que esa base de datos al principio había como 1000 pozos, de los cuales les comentaba quedaron 300 y pico, luego de una validación, luego de ver los pozos que estaban repetidos, que ese es un gran problema que tenemos en nuestro país también, la base de datos, las diferentes bases de datos que hay y su tratamiento. Bueno, luego de tener esa base ya preparada, lo que se hizo fue ver hacia dónde se movía el agua, es decir, hacia dónde era el flujo del agua en la zona de las areniscas. Esa zona de areniscas, vale aclarar que está lindando con el río Cuaraí y sigue en el lado brasileño, en el lado de Cuaraí. Entonces, aparte de ser un acuífero transfronterizo, pudimos ver a partir de esa piezometría, que se llama el ver hacia dónde se mueve el agua subterránea, pudimos ver que la zona de descarga, el agua subterránea estaría descargando hacia el río Cuaraí. Bien. Lucía, por ahora te voy a pedir que dejemos por acá esta parte de la charla, Sí, a cuenta bien. incluso de que es una investigación en curso y que va a estar, creo que sumamente adecuado volver a conversar, ¿no? Cuando tengas un grado de avance mayor, porque en definitiva de esto van a salir, a partir de la delimitación y todo esto, los consejos y las posibilidades de implementar medidas adecuadas de preservación. Así que por hoy te agradecemos muchísimo. El mapa de muchísimo. vulnerabilidad es el resultado final. Excelente. Muchas gracias, Lucía Samaniego. Gracias a ti. Y con una tarea similar, pero concentrado en Tacuarembó y en la periferia de la capital, podemos presentar ahora a Roberto Carrión, también licenciado en Geología y estudiante de maestría de PEDESIVA Geociencias. Roberto, bienvenido, buenas noches. En Tacuarembó, ¿el problema son los árboles? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No creo que sean los árboles de Tacuarembó. Me gustaría un poquito encarar cuál es mi trabajo sobre el acuífero Tacuarembó, que va a recaer sobre la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de contaminación del acuífero en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó. En esos alrededores de la ciudad de Tacuarembó, que es un área de unos 450 kilómetros cuadrados, vamos a poner un radio de 10-12 kilómetros en torno a la ciudad de Tacuarembó, que es donde está radicado mi estudio. Y bueno, en esa zona no existe mucha forestación. Más bien estamos trabajando en una zona que está bastante urbanizada
muy urbanizada, y una periferia agrícola y agrícola ganadera. Como bien lo había dicho Gerardo, este trabajo que como un piloto dentro de la elaboración de la unidad del sistema acuífero guaraní en el área florante de Uruguay, que es el proyecto de ANI, es un proyecto que se trabaja a una escala de mayor detalle. Por lo tanto, la geología y la hidrogeología de esa área se tiene que reconocer con mucho mayor detalle. Para eso se han realizado un sinnúmero de salidas de campo para reconocimiento geológico, reconocimiento hidrogeológico y toma de muestras para hacer análisis químico y análisis isotópicos del agua subterránea. ¿Qué vamos a tener con eso? Bueno, vamos a tener cuál es la calidad actual del agua, y vamos a poder saber cómo es el origen del agua, cuál es el origen del agua y hacia dónde escurre esa agua subterránea. A partir de datos de perforaciones, de datos hidroquímicos, nosotros podemos tener ese conocimiento de las direcciones del flujo subterráneo del agua y ver dónde ingresa y a dónde sale. Esto es muy importante a los efectos de estudiar la vulnerabilidad, ya que en esa zona, las zonas de recarga, es donde realmente tenemos que ver qué es lo que tenemos asentado arriba o qué es lo que se podría asentar arriba para cuidar y proteger el acuífero, ya que estamos en una zona en el cual la unidad geológica que contiene esa agua está aflorando, o sea, está en superficie, por lo tanto el agua que infiltra de la lluvia, de las precipitaciones, va directamente al acuífero. Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos es un reconocimiento de cuáles son los tipos de suelo, cuál es la profundidad del agua, cuál es la permeabilidad de la roca, cuáles son las pendientes del terreno, y a partir de ahí hacemos una evaluación de la vulnerabilidad del acuífero en esa zona. Excelente. Luego, perdona que termino, con un relevamiento de la industria o qué es lo que hay implantado sobre esa superficie, podemos ver qué tipo de contaminantes pueden ingresar al acuífero, y ahí lo que vamos a tener es la evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos de contaminación del mismo. Por ahí es el proyecto que estamos encarando. Roberto Carrión, muchísimas gracias a ti también por sumarte, y bueno, la seguimos cuando los resultados ya estén maduros para compartirlo. Buenas noches. ¿Cómo no? Buenas noches, que estés bien. Gerardo, todo esto que abarca una porción microscópica, si querés, de toda la extensión del acuífero, pero que es fundamental para preservarlo, además tiene la riqueza del contacto con la gente, ¿no? Con la gente que vive en la superficie. Hemos hablado mucho en privado sobre esa riqueza, por ejemplo, de ir a una escuelita rural. Bueno, y un poco lo que te decían los colegas que están trabajando, nosotros tenemos que hacer actividad de campo y tenemos que pedir permiso para entrar a un campo para ver que si tienen pozo, si no tienen pozo, de dónde sacan el agua, poder pedirle para hacer un muestreo. Una de nuestras fuentes son las escuelas rurales, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los pozos tienen una determinada, digamos, conocimiento en cuanto o lo realizó OCE o lo realizó la Dinamige, hay un inventario, sabemos las características constructivas del pozo, y esos son requerimientos básicos para saber de dónde estamos sacando la muestra. Y ahí llegamos muchas veces a las escuelas, muchas veces no, es uno de nuestros principales objetivos. Y ahí nos encontramos con un mundo realmente que te golpea el corazón, realmente. Te golpea en los dos sentidos, ¿no? Porque por un lado uno ve, bueno, a veces limitaciones, privaciones, carencias, pero por otro lado una curiosidad enorme, ¿no? Y ganas de conocer. Sí, una curiosidad enorme. Mirá, nosotros obviamente cuando llegamos a pedir permiso golpeamos, se sale el maestro, en general las escuelas rurales de nuestro país, y sobre todo estamos hablando del norte de nuestro país, fronterizo con Brasil, a los departamentos de Rivera de Artigas, son escuelas que hay 6, 7 estudiantes, no más, 8 estudiantes como máximo, te diría, y el maestro nos aprovecha, y nosotros con nuestra vocación de profesores universitarios aprovechamos para discutir por qué estamos haciendo eso, hablamos de la geología, hablamos del acuífero. En general todos esos lugares tienen una especial sensibilidad por el acuífero guaraní. Y la última anécdota, digamos, ahora
que recobramos, digamos, la salida de campo. Estábamos llegando ahí con Lucía Samaniego, una escuela rural de una localidad que se llama Pintado. Y cuando golpeamos salió el maestro, como siempre, como no, tenemos pozo, pueden hacer la muestra. Y en el pizarrón el maestro estaba pronto para dar la clase que decía ¿qué es la geología? Ah, bueno. Entonces estuvimos casi que 1 hora y media charlando con los alumnos y con el maestro, que por cierto conocía mucho de la geología del lugar. Está bueno. Gerardo, te vamos a pedir que con el tiempo mantengamos el contacto, sigamos hablando de esta y de las otras riquezas que en forma de agua tenemos, porque es el gran acuífero, pero no es el único. Hay muchas cosas que hay que conocer y contamos. Para que tengas una idea, el acuífero guaraní, en cuanto a agua potable, es el 30% de lo que levanta OCE de las aguas subterráneas, ¿no? Claro. Es decir, que tenemos otros acuíferos importantes en el país. Y con distinto grado de amenaza y no todos en buen estado. Sí. Con diferentes. Es decir, una de las cosas como síntesis, lo más importante de todo esto es lograr el conocimiento para gestionar el recurso. Y para gestionar y administrar un recurso y protegerlo hay que conocerlo. Si no, se talentea. Para eso está la ciencia. Para eso. Gerardo Beroslavsky, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos un poco la puerta también para conversar con la gente que está trabajando contigo y la seguimos. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hacemos una pausa, ya continuamos en Sobre Ciencia. Segundo bloque de Sobre Ciencia y el placer, como siempre, de recibir en estudios, recuperando la presencia en estas últimas semanas de Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidas. Hoy tenemos dos temas bien distintos y bien cotidianos, bien interesantes, ¿no? Por un lado, y después entraremos en eso, una enfermedad de la que hemos escuchado hablar toda la vida, que muchas veces olvidamos que existe, sin embargo, es preocupante, es delicada y no hay que perderle el ojo. Eso es tuberculosis, va a ser enseguida. Pero vamos a hablar de deporte, Daniel. Yo confieso que a veces veo cómo se sacan estadísticas, cálculos y cosas de la práctica de los deportes, sobre todo de alto rendimiento, y me pregunto en qué momento no empezaron a cruzarse tanto los datos con algo tan sencillo como puede ser picar una pelota o patearla al arco, ¿no? Y si te digo más, si te digo que vamos a visitar la Facultad de Ciencias Económicas para hablar de deportes, más listo. Mareado todavía. Sí, más mareado. ¿Sabes qué? Dale vos. Bueno, eso es lo que hicimos. Visitamos la Facultad de Ciencias Económicas para conocer el trabajo del Instituto de Estadística que funciona en esa facultad, para hablar de deportes y básquet, en este caso. ¿Por qué? Porque existe un grupo dentro del Instituto de Estadísticas que se dedica, que tomó este tema como un tema de estudio. Entonces recordemos lo que es la estadística, ¿no? Que es una ciencia que toma datos crudos de una actividad o de un evento o de una situación, los modela, los procesa y los transforma en datos que son útiles, ¿no? Que son evidencia científica o que pueden permitir la toma de decisiones. Se transforma un grupo de datos en información. Exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, sobre eso, sobre esa idea, este grupo de investigadores decidió tomar el básquet. En particular, el campeonato de la Liga Uruguaya 2019-2020, ¿no? Y bueno, y analizaron un montón de tiros que ellos nos van a contar. Con los que conversamos son Ignacio Álvarez y Andrés Sosa, que son parte de este grupo de estadística del deporte del Instituto de Estadística. Especial. Vemos la primera parte del informe. En los últimos años, la estadística aplicada a deporte explotó porque, bueno, también explotó como la cantidad de datos que hay en cualquier área, ¿tá? Hay algunos sitios, yo qué sé, no sé, por ejemplo, la película Moneyball, ¿no? La película de Brad Pitt, digamos, donde ellos analizan datos de béisbol y eso modifica, eso está basado en algo que de verdad sucedió, digamos, ¿no? A partir de datos concretos modificaron la performance del equipo. Y más recientemente también algo parecido pasó a nivel de básquetbol. Houston Rockets en la última década como que
cambió la forma en que se tira en la NBA. Y eso, o sea, basado en cosas que encontraron en modelos matemáticos estadísticos, analizando los datos de sus propios jugadores. El grupo de estadística del deporte surge a partir de la llegada de mi compañero Andrés Sosa, que se incorpora al Instituto de Estadística en 2018, creo. Y bueno, él comenta que le interesaría hacer esas cosas y tuvimos algunos estudiantes que se colgaron y terminaron produciendo como análisis de los datos de cara a la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol de febrero de este año. En el proyecto de estadística en el deporte aplicado al básquetbol que hemos estado estudiando, hemos hecho diferentes tipos de análisis, pero uno de los principales, que fue que fue el fundador, se podría decir, fue analizar los tiros ejecutados en toda la temporada del 2019-2020 en el campeonato. Analizamos en el entorno de 22.000 tiros, el cual teníamos variables de diferente estilo. Principalmente la posición de los jugadores y el tiempo en cada uno de los tiros ejecutados. FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, actualiza automáticamente, instantáneamente, la información de cada uno de los tiros. Uno está en el partido y puede estar viendo la información, los datos del tiro que se hizo en el segundo anterior. Y eso es la gran fuente de información que utilizamos y que está disponible y es gratuita. Eso es importante para trabajar porque no muchos datos son gratuitos. La idea es que nos da la posición de la cancha, quién lo hizo el tiro, quién realizó la asistencia y otras variables, pero las más utilizadas por nosotros en el trabajo fueron esas. Al decirnos la posición, nosotros lo que podemos decir es si el tiro es de doble o de triple y a su vez podemos sacar distancias en metros, y lo que hicimos nosotros fue dividir la cancha en zonas y tratar de separar la posición ofensiva del equipo en diferentes zonas de ataque. Bueno, Daniela, hasta ahí como una presentación del tema, ¿no? Ahora me quedé con el numerito, 22.000 tiros. 22.000 tiros analizaron y un montón de variables. Entonces, la verdad que investigaron un montón. ¿Qué surgió de esa investigación? Es lo que nos van a contar ahora y que es el meollo de esta utilidad que tiene la estadística al servicio del básquet. Bueno, vamos de tres entonces a ver la segunda parte. El análisis lo hicimos en dos temporadas. En la primera temporada, que fue solo análisis de tiros, los datos más destacados fue Leandro García Morales, por supuesto, tirando de una manera magistral de triple, y algunas zonas de ataque que fueron relevantes, como la zona izquierda del ataque, que es a lo que le corresponde al tirador derecho. Cuando uno analiza los datos de Leandro García Morales, se da cuenta de que es un ejecutador de tiros hacia su lateral izquierdo y tiene un entorno de efectividad del 50% tirando de triple aproximadamente en toda la temporada. Y en momentos claves de partido, que son los últimos 5 minutos, tiene una eficiencia mucho mayor. Cuando uno compara con el promedio general de la liga, en esas zonas un jugador promedio tira en el entorno de 39% y Leandro García Morales tira un 15% más aproximadamente. En el segundo análisis que hicimos, que fue sobre esta liga, que fue más corta, una línea diferente al resto, que fue una sola rueda, el análisis que hicimos fueron más bien de los equipos finalistas. O sea, utilizamos a Nacional y Biguá, que fue parte de la difusión que hicimos, y en cada una de las finales fuimos dando estadísticas de los tiros, que fue nuestro primer proyecto, pero también estadísticas avanzadas de tanto jugadores como de quintetos por equipo finalista, que fue de Biguá y de Nacional. En nuestro análisis, los jugadores que más se destacaron fueron los extranjeros, por un lado Donald Sims y por otro Morrison, tanto de Biguá como de Nacional respectivamente, y en las fichas nacionales fue Romero en Nacional y el Pepo Vidal que tuvo la mala suerte de lesionarse en las últimas finales, pero su avance había sido muy bueno hacia llegar a las finales.
Por supuesto, estos análisis se realizan tanto a nivel jugador como a nivel de equipos. O sea, podemos medir la efectividad de los quintetos, que es una de las cosas que hemos analizado, que es tratar de medir cuando juegan 5 jugadores en cancha, cuál es la eficiencia y la eficacia que tienen, para tratar de entender si, por ejemplo, el equipo titular que se planteó es el acorde o no es el acorde para el partido que se están enfrentando. Los resultados que obtuvimos fue que Biguá a lo largo de la temporada fue un poco mejor que Nacional en cuanto al total de la eficiencia y el desarrollo del campeonato. Bueno, es otra manera de mirar el deporte, ¿no? O sea, uno asocia algún tipo de estadística con el básquetbol, pero nunca con este grado de definición y con, no, como decía, ¿no? Si tira desde el perfil izquierdo, ¿no? O hacia su izquierda, tiene más eficiencia, o en qué momento del partido la tiene. Es algo natural quizás en otros países, Claro. pero en Uruguay todavía es algo que está en pañales. Y justamente, ¿no? Al ver todos estos datos que pueden obtener, uno lo que se pregunta es, bueno, ¿qué implica esto para la ciencia, para la estadística, como área de formación en Uruguay? ¿No? Y eso es un poco lo que conversamos con ellos. ¿Qué implica esto? ¿Es una salida laboral novedosa? ¿Es un área de trabajo que se abre? Bueno, y ellos nos contaron quiénes fueron los que se acercaron después de que vieron que esto lo podían hacer con algo tan popular como el básquet. Ah, está bueno. Vemos la última parte del informe. Nosotros con Andrés, básicamente lo que hicimos fue generar seminarios académicos adentro de los institutos y luego los estudiantes que participaron en el equipo y se colgaron con el asunto, hicieron un grupo de Twitter y cuando llegó la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol empezaron a tuitear los análisis y eso fue mucho mejor, digamos. A partir de lo que hicimos, sobre todo de la difusión que hicieron los estudiantes de cara a las finales, ¿no? Ahí se fue el momento de mayor difusión. Ahí tuvimos algún contacto de algunos técnicos o de gente vinculada a distintos cuadros de básquetbol, de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Hay algunos dirigentes de los equipos que preguntaron qué podemos hacer y qué no, y cómo se pueden ver los distintos análisis que vamos haciendo. Nos contactaron también de casa de apuestas. Ahí lo que fue nos ofrecieron, nos mandaron a difundir ofertas laborales vinculadas a esto. Y por ahí fue la cosa. Claramente yo creo que puede ser una salida laboral, la estadística hoy es una salida laboral clara porque hoy todo el mundo está analizando datos y saber analizar datos es muy importante. En particular en deporte también, incluso en Uruguay, la verdad que a mí me sorprende, pero están habiendo incluso a nivel de empresas que analizan datos, sobre todo de fútbol, que es lo que más plata mueve en el Uruguay, pero también casas de apuestas y otro tipo de empresas que utilizan datos específicamente para deporte. Nuestros objetivos son específicamente académicos, pero somos conscientes de que podemos tener una mayor cantidad de análisis y de estudios que les pueden servir a los dirigentes, cuerpos técnicos y equipos de básquet. Pero sabemos que los estudiantes que tenemos que están participando están muy interesados de poder ingresar en ese campo laboral. Me quedé pensando en lo de las casas de apuestas, Daniela, ¿no? Porque por un lado, tal vez su interés sería que esto no se conociera, ¿no? Para mantener el factor azaroso. O que se conozca, pero se pueda manipular, ¿no? Claro, se está pueda bien, conocer con determinadas condiciones. Exactamente. Creo que esto es lo que este tipo de trabajos demuestra cómo la ciencia está en todo lo que nos rodea, que es un poco el espíritu de sobreciencia, mostrar, ¿no? Cómo la ciencia se vincula con las cuestiones cotidianas y cómo ese conocimiento puede ayudarnos a entender el mundo, ¿no? Y para los fanáticos del básquetbol también es muy interesante también poder hacer estas mediciones. Exacto, ¿no? Y transformar en datos lo que, bueno, para uno sentado delante del televisor o en el lugar de juego es otra cosa, ¿no? Bueno, gracias, Daniela. Alexandra, cambiamos de tema para hablar de una enfermedad que no debe dejar de preocupar. No, vamos a hablar de tuberculosis justamente, como vos decías, es una enfermedad que está en la lista de las principales 10 causas de muerte a nivel mundial.
En el 2019 fallecieron 1,4 millones de personas por esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa ocasionada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, la llegada de la pandemia, así como pasó con otras enfermedades, obviamente impactó, ¿no?, de una manera, sobre todo en la detección de los casos. Bueno, nosotros abordamos este tema de la tuberculosis, primero hablando con las doctoras Claudia Gutiérrez y Mariela Contreras, que son de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Y bueno, ellas nos contaban, Mariela Contreras es la directora del Programa Nacional Tuberculosis y Claudia Gutiérrez es, digamos, es la encargada del Laboratorio Nacional de Referencia. Este laboratorio centraliza todas las muestras de tuberculosis del país y a su vez hace la vigilancia de la aparición de nuevas cepas. Bien. Nos lo cuentan allí en el primer... Vemos la primera parte del informe entonces. El Programa Nacional de Tuberculosis es uno de los principales programas de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes y tiene como objetivos generales lograr el control y la prevención de la tuberculosis en el país. Cuando decimos lograr prevención, tiene que ver fundamentalmente con el control de contactos de las personas que enferman con tuberculosis. Y los pacientes con tuberculosis, la mayor parte de ellos son diagnosticados en la lucha antituberculosa a través de las coordinaciones con el Laboratorio Nacional de Referencia y todos ellos hacen su tratamiento en los centros de atención de la lucha antituberculosa que están distribuidos en todo el país. Desde noviembre de 2018 empezó a funcionar en nuestro país la red de laboratorios para el diagnóstico de la tuberculosis. El plan es descentralizar todo el diagnóstico, tratamiento de la tuberculosis, pero empezamos por la parte de diagnóstico bacteriológico, ¿sí? Entonces, capacitamos a los laboratorios en las técnicas rápidas de diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son? La baciloscopía, por un lado, que quiere decir mirar las bacterias al microscopio, ¿sí? Y por otro lado, unas técnicas moleculares que lo que más se utiliza en nuestro país es la plataforma GeneXpert. ¿Cuál es la gran ventaja de la utilización de las técnicas moleculares? Que tienen una sensibilidad muy alta. Para que ustedes tengan una idea, para que yo pueda ver las bacterias en una muestra de esputo, tengo que tener entre 5.000 y 10.000 bacilos en ese mililitro de muestra, ¿sí? En cambio, si yo uso un GeneXpert, ahora con los cartuchos nuevos, los Ultra, alcanza con 16 bacterias por mililitro de muestra. O sea, vemos la diferencia, ¿no? La sensibilidad es muchísimo más alta. Por eso, desde el laboratorio y desde el programa de tuberculosis, estamos tratando de impulsar la utilización de los métodos moleculares para el diagnóstico de la tuberculosis. Sin duda que hay todo un sistema armado para dar seguimiento a la tuberculosis, lo que no impide que siga siendo un problema serio. Exactamente. Bueno, este año la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa emitió su informe en julio sobre justamente cuál fue la situación en Uruguay en el 2020 con la llegada de la pandemia. Y bueno, nos decía Mariela que hay una preocupación justamente también por la falta de detección de casos, un subdiagnóstico nos decía, y que bueno, justamente disminuyó la incidencia con respecto al 2019, pero es justamente por una causa de que las restricciones de movilidad de alguna manera impidieron la detección de los casos. Bien, vemos la segunda parte del informe entonces. Las principales repercusiones de la pandemia COVID-19 sobre la tuberculosis en el país el año pasado estuvieron fundamentalmente en dos niveles. Uno, en la detección de casos, o sea, se diagnosticaron muchos menos casos, lo cual eso está vinculado obviamente a todo lo que fue la pandemia en el sentido de las medidas restrictivas que hicieron de movilidad, la dificultad de acceso a la salud y un montón de enfermedades que han quedado relegadas. Además de disminuir la detección de casos, obviamente disminuyó la detección de contactos de personas enfermas, están absolutamente relacionados. Esto lo que determinó es que llegaran muchas menos muestras diagnósticas al Laboratorio Nacional de Referencia,
lo que nos habla que la incidencia que tuvimos el año pasado, que fue de 27,4 por 100.000 habitantes, menor que la que veníamos teniendo, está vinculada a un subdiagnóstico, a una falta de detección de casos y no a una mejoría de ese indicador epidemiológico, lo cual desde esa lectura es un tema preocupante. Dentro de los grupos de riesgo, el más importante es el grupo de los contactos de las personas que enferman. Allí es donde la tasa de incidencia de la población general, que dijimos que está en 27,4, se multiplica por varias veces. O sea, las personas que tuvieron el contacto con una persona enferma, sobre todo los niños, son los que tienen mayor probabilidad de enfermar. Después le siguen las personas con VIH. Con VIH por la inmunosupresión que genera el VIH, es una de las principales enfermedades que estos pacientes pueden desarrollar. Y después el otro grupo de riesgo son las personas privadas de libertad. Alexandra, ahí con datos y con una situación más clara, ¿no? Y lo dicho, probablemente esa falta de detección es lo que esté detrás de esta caída en el número de casos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora en el próximo tape lo que quisimos hacer fue un acercamiento a lo que es la investigación científica en Uruguay de la detección de la tuberculosis. Y bueno, justamente fuimos hasta el Instituto Pasteur, hablamos con el doctor Carlos Robelo, que bueno, él nos contaba las líneas de investigación desde el punto de vista genético también de las cepas que están circulando. Y bueno, y la doctora Claudia Gutiérrez también nos cuenta la diferencia entre tener la enfermedad y tenerla en forma latente. Excelente. Vemos la última parte del informe entonces. Desde el punto de vista biológico, es producida por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que es un complejo en realidad de bacterias y que es una bacteria que es capaz de infectar células y vivir dentro de células humanas. En particular, vivir como que se metiera en la boca del lobo, es decir, son capaces de vivir en células que se llaman macrófagos, que son para las defensas, es decir, son células del sistema inmune para nuestra defensa. Este parásito entra dentro de los macrófagos, reprograma esas células humanas que están hechas para destruir al parásito y de alguna manera acondiciona todo, cambiando la expresión de genes, acondiciona todo para poder persistir. Muchos de nosotros hemos estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Entonces, estuvimos expuestos y nuestro sistema inmune fue capaz de controlar eso, ¿sí? Lo que muchas veces pasa es que ese bacilo queda controlado, queda quiescente, pero frente a una disminución de la inmunidad, ese bacilo puede volver a desarrollarse y producir la enfermedad. Entonces, tenemos el que está realmente enfermo por tuberculosis y el que tiene una tuberculosis latente, digamos, ¿sí? Nuestro laboratorio comenzó trabajando en el año 2010 en tuberculosis y básicamente porque nosotros, aparte de ser laboratorio de interacciones hospedero-patógeno, somos una plataforma de biología molecular. Entonces, en colaboración con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, en particular con el laboratorio de la lucha, comenzamos a caracterizar cepas uruguayas para saber qué estaba circulando en Uruguay. Es decir, caracterizar el punto de vista genético. De hecho, lo que hicimos fue descifrar el primer genoma de Mycobacterium tuberculosis uruguaya, que llamamos URU001. Luego, entonces, ver algunas características y compararlo con los genomas que había a nivel mundial. Nosotros fuimos un poco más allá de caracterizar las cepas generales y entonces lo que hicimos fue, primero hicimos un paneo de los genomas de cepas de micobacterias o de marcadores moleculares, y por otro lado nos fuimos a estudiar poblaciones específicas. Tenemos un banco de ADN de cepas aisladas de personas privadas de libertad. Por otro lado, hay pacientes críticos a través de un convenio y de un proyecto con la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Español. Lo que estamos estudiando, ¿sí?, es si hay cepas que son preferentemente, es decir, más mortales que otras,
¿Cuánto depende del paciente crítico? Cuando digo paciente crítico es los que llegan al CTI, de los cuales un porcentaje fallece y el otro se salva, pero de todas es una tuberculosis muy virulenta. Entonces estamos estudiando a ese nivel. Alexandra, hasta acá el informe, lo que no quita que haya que seguir de cerca este tema, ¿no? Que no es solamente hablar de tuberculosis una vez al año. Exactamente, resaltaba Robelo justamente la importancia de la profundización en la investigación científica de esta enfermedad. Y recordemos que es una enfermedad que en realidad se monitorea y se estudia, obviamente, con la evolución en el tiempo desde hace más de 60 años en Uruguay. Entonces, la verdad que es una enfermedad que está bien estudiada y monitoreada. Y que cuesta creer que no se haya podido controlar todavía, ¿no? Porque se han hecho esfuerzos para tratar de erradicarla y sin embargo, bueno, ya vemos que sigue siendo un problema latente. Alexandra, Daniela, muchas gracias. Hasta el martes próximo. Hasta el martes que viene. Enseguida volvemos aquí en Sobre Ciencia para el último tramo de nuestro programa de esta noche. Vamos a hablar en este cierre de Sobre Ciencia de paleontología, pero de paleontología desde un lugar especial, porque uno asocia habitualmente a esta disciplina, a esta rama de la ciencia, con fósiles óseos, con restos de grandes animales. Sin embargo, hay toda una rama enorme de la paleontología que se dedica a investigar moluscos, a otro tipo de seres vivos que bueno, estuvieron presentes en nuestro territorio a lo largo de millones de años hacia atrás, pero que bueno, de alguna manera atraen menos la atención de la gente que lo que puede ser un resto de algún otro animal más grande. Vamos a hablar entonces de paleontología, de fósiles de moluscos, de qué hay detrás de esta línea de investigación y cómo se trabaja en el Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias. La conversación tiene dos partes y se los cuento ahora, dos partes divididas en el tiempo. Primero, la investigadora Fernanda Cabrera nos va a contar eso, a qué se dedican los paleontólogos de este tipo de especies en nuestro país y qué información se extrae de ellos. Lo vemos. Mi nombre es Fernanda Cabrera, trabajo en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias y soy estudiante de doctorado de PDCIVA Biología. Mi doctorado se centra en moluscos continentales del Cuaternario de Uruguay. Fósil en realidad es todo resto de organismo que vivió en el pasado. Eso incluye no solo los vertebrados, a los que tienen huesos, sino también los invertebrados como los moluscos, pero también plantas y microfósiles como polen, por ejemplo. En realidad me gustó mucho lo que es la parte detectivesca que tiene ser paleontólogo. O sea, cuando yo empecé en primer año hice un seminario con el doctor Sergio Martínez donde la idea era mirar conjuntos de moluscos de playa y poder sacar a partir de los conjuntos cuáles correspondían al área de la roca, de la playa, estamos hablando de moluscos actuales, ¿no? Claro. Y cuáles correspondían al área de resaca, lo que se acumula donde rompen las olas. Y ese trabajo detectivesco de ver el conjunto de moluscos nos permitía saber en áreas tan pequeñas de la playa como es la roca y el área de resaca que están una al lado de la otra prácticamente, me pareció súper fascinante eso, o sea, el poder con pequeñas pistas reconstruir algo del ambiente. Y ahí derivé entonces a hacer algo de eso, a reconstruir ambiente a partir de los fósiles. Lo que cuentan las especies, digamos, cuando las empezamos a trabajar, es que tenemos distintas agrupaciones, o sea, las mismas especies que encontramos hoy, pero que se agrupan diferentes según la temperatura que hubo en el pasado. Es decir, en distintos momentos tuvimos distintas temperaturas. Por lo tanto, no todas las especies, si bien hoy en día encontramos algunas, se agrupaban entre ellas de la misma forma. Eso nos permite hacer una correlación entre ambiente y temperatura en este caso con el grupo de especies. Eso a su vez lo reforzamos haciendo estudios químicos para ver realmente cuál era la temperatura en ese momento y así comparar y prever, por ejemplo, qué va a pasar con las especies de ahora a futuro, en distintos cambios
climáticos, etc. No solo contamos lo que pasó, sino que además podemos proyectar, digamos, qué puede llegar a pasar con las especies que viven ahora en cuanto a si hay un aumento en la temperatura o un descenso en la temperatura. Cuando nosotros hacemos los análisis podemos ver exactamente si hay aumento o descenso de la temperatura del mar, que eso es una información que obtenemos a partir de análisis químicos dentro de los moluscos mismos. Podemos saber distribución de otras cosas, como por ejemplo plantas, de las que se alimentaban, plantas acuáticas, si había o no. Es decir, tenemos como un montón de información asociada que no está presente directamente en los fósiles, pero que podemos inferirlo a partir de los fósiles. Los moluscos en general aparecen dentro de las rocas, aparecen acumulados, o sea, tienen una ventaja de que son muy abundantes, a diferencia a veces quizás con un vertebrado que aparece un hueso solo, un hueso aislado, aparecen en conjunto, por lo tanto nos permite extraer toda la muestra, o sea, yo por lo general saco todo el sedimento junto con los moluscos y eso es lo que vengo a procesar al laboratorio. Y mientras esta conversación con Fernanda Cabrera se procesaba y era elaborada para ser puesta al aire, pasó algo que afortunadamente sucede a menudo. Una nueva investigación, un nuevo artículo fue publicado y había hallazgos para compartir con ustedes. La investigación fue realizada por Fernanda Cabrera, también por Sergio Martínez, ambos del Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias, y Walter Norbis del Instituto de Biología. ¿Qué decía esa investigación? Bueno, que descubrieron en Uruguay un ejemplar de la especie Bulimulus del Cretácico tardío, que termina siendo el ejemplar más viejo del mundo, más antiguo del mundo que se conoce de esta especie. Vemos esta segunda parte que, como les decía, es una nueva nota que hicimos con Fernanda Cabrera donde hablamos del Bulimulus. Usando técnicas de análisis de formas, análisis de la forma de los moluscos, encontramos una especie nueva para el Cretácico, o sea, para el último momento de la época de los dinosaurios, del Mesozoico. Estamos hablando de un periodo de hace entre 70 y 90 millones de años. En realidad es el Cretácico tardío, o sea, la última parte además del Cretácico, bien antes de la extinción de los dinosaurios. Del género Bulimulus, que es digamos, de donde se encontró la especie nueva, ya había registros para el Cretácico. Había una especie sola descripta y nosotros lo que encontramos fueron otras formas que eran un tanto diferentes a la especie que ya estaba descrita, que era Bulimulus clappenbacki. Nosotros lo que hicimos fue tratar de comparar las formas, de esas nuevas formas que encontramos, y obviamente el ojo humano tiende a ser un poco mentiroso, o sea, a algunos puede parecer más grande, más chico, más ancho, menos ancho, pero eso no necesariamente refleja la realidad. Entonces la idea fue comparar numéricamente la forma, es decir, darle un valor numérico a la forma de los distintos caracoles que teníamos para ver si teníamos la misma especie o especies diferentes. Estos ejemplares que están acá son con los que se describió la especie nueva. Este es el holotipo, que es la especie, digamos, es el ejemplar en el cual si alguien encuentra material parecido tiene que venir a consultar para poder asegurar si el material es el mismo o no. Y estos son materiales que lo acompañan. Digamos, de todos estos materiales lo que vimos de las especies que ya estaban descritas era que la forma era como más gordita, como más ancha, al respecto que las otras especies, o sea, que los otros ejemplares que teníamos. Entonces lo que hicimos fue ir describiendo la forma con puntos homólogos entre ellos y puntos que se repiten en todos los ejemplares para luego comparar justamente esas coordenadas entre ellos. O sea, lo que se hace es asignarle coordenadas a cada parte del caracol o del material que se vaya a comparar. El registro de Bulimulus de Uruguay es el más antiguo a nivel mundial. No hay registros anteriores, lo que nos permite mapear un poco el origen del grupo. Si apareciera una especie más antigua que la nuestra en Argentina o en Brasil, obviamente se va moviendo, pero por ahora el registro más antiguo del género Bulimulus está en Uruguay.
El género Bulimulus tiene, o sea, requerimientos de hábitat específico. Primero es un caracol de tierra, lo cual, digamos, tiene una serie de necesidades. O sea, todo caracol tiene que alimentarse de vegetación o alguna otra cosa, por lo tanto sabemos que cierta vegetación podía haber, aunque no tenemos el registro. Y además, en general, viven en ambientes áridos, no todas las especies, pero la mayoría de las especies en ambientes áridos, por lo que puede darnos una idea de que teníamos un ambiente un poco seco, no tan húmedo como podría haber sido. A partir del registro de moluscos podemos reconstruir cómo eran los ambientes, o sea, el microambiente puntual de un lugar o el ambiente en general, si había humedad o no, si había vegetación, el tipo de cursos de agua, por ejemplo, en el caso de que no tenemos moluscos de agua dulce. En el caso de Bulimulus es una especie muy extendida y en realidad es bastante adaptable, pero nos permite saber también la diversidad, saber reconocer que tenemos más de una especie. Nos habla de interacciones, ecosistema, o sea, de tener una cierta diversidad. No es lo mismo tener una especie que tener dos o tener tres. En el caso puntualmente de los caracoles, aparecen generalmente en canteras abiertas porque aparecen asociados a la roca caliza, que es la que se explota sobre todo en ANCAP para producir Portland. Sobre todo en el departamento de Paysandú, que hay grandes canteras. En muchas de estas canteras que se abren tenemos niveles donde aparecen los fósiles y de ahí es donde nosotros aprovechamos para ir a buscarlos. También aparecen en el campo, por ejemplo. Junto con estos caracoles aparecen restos de dinosaurios en algunas localidades. En general, asociado no a los caracoles aparecen restos de dinosaurios, pero sí en las mismas rocas, o sea, en la misma formación geológica. También aparecen cáscaras de dinosaurios, o sí aparecen asociados a los caracoles, y nos aparecen restos de plantas, restos de madera, han aparecido también. El investigador Sergio Martínez suele hablar de fósiles sin glamour cuando se refiere a este tipo de hallazgos, de investigaciones paleontológicas. Vaya si tienen una historia para contar, y en este caso este fósil de Bulimulus, el más viejo del mundo, que anduvo por acá hace 70, 80 millones de años. Cerramos esta edición de hoy de Sobre Ciencia. Una vez más les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y los esperamos, como siempre, aquí en TV Ciudad el martes próximo. Buenas noches.